La palabra invencible tiene un eco especial cuando hablamos de identidad, de amor propio y de atreverse a ser uno mismo en un mundo que durante siglos no siempre estuvo preparado para aceptar lo diferente. Sentirse invencible siendo homosexual es más que una frase motivadora. Es la consecuencia de una lucha larga, intensa, llena de obstáculos, pero también de victorias que demuestran que la dignidad humana no puede encerrarse ni silenciarse. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que no es solo de opresión, sino también de resiliencia, creatividad y poder personal. Quédate hasta el final, porque te aseguro que hay detalles, teorías y curiosidades que probablemente nunca habías escuchado y que pueden darte una nueva visión sobre lo que significa ser invencible desde la diversidad. Cuando pensamos en los orígenes, lo primero que se suele imaginar es represión, castigo o tabú. Sin embargo, si miramos hacia atrás en la historia de la humanidad, encontramos que muchas culturas antiguas tenían una relación con la homosexualidad mucho más natural y menos cargada de prejuicios de lo que se piensa. En la antigua Grecia, por ejemplo, no solo era aceptada, sino que en determinados contextos estaba asociada con la enseñanza, la filosofía y el ideal de la belleza. Los mitos de dioses y héroes están llenos de vínculos amorosos entre hombres. Alejandro Magno, uno de los conquistadores más poderosos de la historia, mantenía relaciones con Hefestión y, lejos de ocultarlo, se le rendían honores casi divinos tras su muerte. En civilizaciones indígenas de América o en culturas de Asia también existían roles reconocidos para personas que hoy llamaríamos parte del colectivo LGBTQ+. Esto demuestra que la persecución posterior no era inevitable, sino el resultado de estructuras de poder, religiones dominantes y modelos sociales que buscaban homogeneizar a la población. Lo interesante es cómo, a lo largo de los siglos, la homosexualidad pasó de ser algo integrado en la vida cotidiana a convertirse en motivo de persecución. Durante la Edad Media europea, la Iglesia estableció normas estrictas que castigaban cualquier conducta considerada desviada. Pero lo curioso es que en esa misma época se escribían poemas y canciones en monasterios que dejaban entrever deseos entre personas del mismo sexo. Esa contradicción histórica es una de las cosas que más me impacta. La represión no eliminó los sentimientos, solo los volvió clandestinos. Y ese patrón se repite hasta hoy. Cuanto más se intenta silenciar a una identidad, más fuerza adquiere en su resistencia. Si avanzamos en el tiempo, llegamos a la modernidad y a momentos cruciales como el siglo XIX y XX, cuando la ciencia y la medicina empezaron a catalogar lo que antes era visto solo como pecado o tabú. Aquí hay un detalle fascinante. Muchos médicos victorianos clasificaban la homosexualidad como enfermedad, pero al hacerlo, sin querer, también le dieron nombre, categoría y presencia en el debate social. Fue un arma de doble filo, porque a la vez que se estigmatizaba, también se visibilizaba. Y la visibilidad, incluso cuando nace de la opresión, abre caminos a la lucha. Es aquí donde podemos hablar de la fuerza interior, porque sentirse invencible no significa vivir sin miedo, sino transformar ese miedo en motor de cambio. Piensa en figuras históricas como Oscar Wilde, que en pleno siglo XIX, en un contexto donde la homosexualidad era ilegal en Inglaterra, decidió vivir de manera provocadora y auténtica. Su caída fue dura, terminó en prisión, pero su legado literario y personal dejó una semilla de valentía que generaciones posteriores recogieron. Y lo mismo ocurre con activistas del siglo XX, como Marcia Paseo Johnson, que estuvieron en primera línea de movimientos como Stonewall. Esa chispa de rebeldía encendió una hoguera de derechos que hoy se extiende por gran parte del planeta. Y ahora quiero que lo veamos desde una perspectiva personal, porque muchos piensan que la lucha LGBTQ se reduce a leyes, manifestaciones o marchas, pero en realidad también está en lo cotidiano. Ser homosexual y decirlo en voz alta, en un colegio, en el trabajo, en una reunión familiar, ya es un acto de resistencia. Es decirle al mundo que no vas a esconderte, que no vas a vivir una vida a medias. Y esa sensación de libertad, de autenticidad, es lo que realmente da esa fuerza de sentirse invencible. No es invencible quien no tiene heridas, sino quien las acepta
y sigue adelante. Y aquí está el detalle clave cuando hablamos de motivación. No hablamos de una fantasía irreal, hablamos de personas que cada día rompen barreras pequeñas y grandes, demostrando que la vida plena no depende de la aprobación de los demás. Ahora déjame contarte una curiosidad que siempre me ha parecido increíble. En Japón, durante el periodo Edo, existían manuales eróticos que representaban escenas homosexuales entre samuráis y aprendices, y lo sorprendente es que se vendían sin tabú, como parte de la vida cotidiana. Eso me lleva a pensar que el rechazo a la homosexualidad no es universal ni natural, sino construido, y si fue construido, también puede ser deconstruido. Este detalle histórico nos recuerda que lo que hoy parece incuestionable, mañana puede cambiar, que la normalidad no es fija, sino moldeada por quienes se atreven a cuestionarla. Y hablando de cuestionar, pensemos en la evolución más reciente. Hoy en día en muchos países, la homosexualidad ya no es delito, se reconocen matrimonios igualitarios y se promueven leyes contra la discriminación. Pero la lucha no ha terminado, porque aún existen lugares donde ser homosexual puede costar la vida. Aquí es donde surge la reflexión más potente. Sentirse invencible no significa vivir en una burbuja donde todo es perfecto, sino saber que incluso frente a las peores circunstancias, hay una red de millones de personas que forman parte de una historia común de resistencia. No se trata solo de sobrevivir, sino de celebrar la vida con orgullo. Quiero que pienses en algo. Cada vez que una persona se muestra tal y como es, abre una puerta para que alguien más se atreva a hacerlo. Es un efecto dominó, y ese efecto dominó es imparable. La historia ya lo ha demostrado. Lo que empezó como un pequeño movimiento clandestino hoy es una ola global que llega a las calles, a las redes sociales, a las escuelas y a los parlamentos. Esa ola tiene un mensaje claro. La dignidad no se negocia. Por eso, si estás viendo este vídeo, quiero recordarte que la fuerza no está en ser igual a los demás, sino en ser diferente, y aún así no ceder. Esa es la verdadera invencibilidad. Y ya que estamos construyendo esta comunidad, aprovecho para pedirte que le des like a este vídeo, te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Así, seguimos compartiendo historias que no solo informan, sino que inspiran. Un detalle que pocas veces se comenta es el impacto de la cultura pop en todo este proceso. Piensa en artistas como Freddie Mercury, que con su presencia sobre el escenario rompió estereotipos en una época en que salir del armario podía acabar con una carrera. O en Elton John, que pasó de esconderse a convertirse en una de las figuras más influyentes y respetadas del planeta. Lo fascinante es cómo la música, el cine y la televisión han servido de altavoz para normalizar lo que durante siglos se consideró inaceptable. Y aquí va una opinión personal. Creo que la cultura pop es incluso más poderosa que la política en este tema, porque llega al corazón, no solo a las leyes. Una canción, una película, un personaje de serie pueden hacer más por la aceptación que 100 discursos en un parlamento. Hablando de comparaciones, podemos pensar en la homosexualidad como en una corriente subterránea. Durante siglos estuvo oculta, pero no desapareció. Y cuando finalmente encontró una grieta para salir a la superficie, lo hizo con tal fuerza que arrastró estructuras enteras. Esa metáfora me gusta porque muestra cómo lo reprimido no se extingue, solo se acumula hasta que explota en creatividad, en movimiento social, en arte y en orgullo. Chicos, solo una vez quiero recordaros que hacerte miembro del canal cuesta menos de €1. Solo 0,99 € al mes, y de verdad me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Además, tendrás prioridad en comentarios, acceso anticipado, menciones y vídeos exclusivos solo para miembros. Gracias de corazón a todos los que se unan, porque con su apoyo este canal puede seguir creciendo. Si algo ha quedado claro en todo este viaje es que la homosexualidad no es una moda, no es una invención reciente, ni mucho menos una desviación como algunos discursos retrógrados siguen repitiendo. Es parte esencial de la diversidad humana, tan antigua como el arte, la religión o la política. Y lo fascinante es ver cómo esa diversidad ha conseguido transformar la historia y dejar huella en prácticamente todos los ámbitos de la cultura. Cuando hablamos de sentirse invencible,
hablamos de apropiarse de esa narrativa, de convertir el dolor en orgullo y de transformar la invisibilidad en poder. Hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos con un escenario complejo y contradictorio. Por un lado, hay países donde el matrimonio igualitario es ya una realidad consolidada y donde los derechos de las personas homosexuales se protegen legalmente. Por otro lado, todavía existen estados donde declararse homosexual puede significar cárcel, tortura o incluso pena de muerte. Esta dualidad nos recuerda que la invencibilidad del colectivo no significa que todo esté ganado, sino que a pesar de las barreras sigue avanzando. Y aquí es donde entra la motivación personal, porque cada persona que decide vivir sin máscaras está aportando un grano de arena a un cambio global. Un ejemplo inspirador es la visibilidad en el deporte. Durante décadas era casi impensable que un atleta profesional se declarara homosexual por miedo a perder contratos, seguidores o incluso su puesto en el equipo. Sin embargo, poco a poco, figuras como Megan Rapinoe en el fútbol o Tom Daley en los saltos de trampolín han demostrado que la autenticidad no solo no resta, sino que multiplica. Son referentes que muestran que la verdadera fuerza no está en esconderse, sino en mostrarse tal cual eres frente a millones de personas. Y esa imagen tiene un impacto brutal en jóvenes que quizás pensaban que su orientación los condenaba a vivir en la sombra. Me gusta pensar que la homosexualidad, más que una etiqueta, es un recordatorio de que la humanidad no es uniforme, que cada vez que alguien rompe un molde, se abre espacio para que otro se sienta menos solo. Y lo más bonito es que no hablamos solo de supervivencia, hablamos de celebración. El orgullo, con todas sus luces, colores y música, no es simplemente una fiesta. Es la materialización de siglos de resistencia, es la prueba viviente de que lo que una vez fue motivo de vergüenza hoy es motivo de alegría. Y lo mejor es que no se celebra en secreto, se celebra en las calles, en público, a plena luz del día. Eso es lo que realmente significa la palabra invencible. Si lo analizamos desde una perspectiva social, hay una teoría que me resulta especialmente poderosa. Se llama la teoría de la visibilidad acumulativa. Básicamente dice que cada acto de visibilidad, por pequeño que parezca, se suma al de los demás hasta crear una masa crítica que cambia la percepción colectiva. Es como cuando un muro empieza a resquebrajarse, al principio es solo una grieta diminuta, pero con el tiempo esas grietas se unen hasta derribar la estructura entera. Así ocurre con la aceptación social. Una conversación en una familia, un personaje homosexual en una serie, una pareja cogida de la mano en la calle. Cada uno de esos gestos, sumados, crean un cambio irreversible. Y aquí quiero añadir algo personal. Creo que la verdadera fuerza del colectivo no está solo en exigir derechos a los gobiernos, sino en cambiar las mentalidades desde abajo. La política puede aprobar leyes, pero son las personas de a pie, en su día a día, quienes realmente transforman la cultura. Y ese cambio cultural es el que termina obligando a la política a reaccionar. Por eso, aunque las leyes sean importantes, el auténtico motor está en la vida cotidiana, en cada joven que se atreve a hablar en su colegio, en cada trabajador que decide ser honesto en su empresa, en cada pareja que se muestra sin miedo en público. Esos son los gestos que juntos construyen invencibilidad. Otra curiosidad que quizá no conocías es que la bandera arcoíris, que hoy es símbolo universal del orgullo, nació en 1978 en San Francisco. Su creador, Gilbert Baker, era un artista y activista que quiso representar la diversidad de la comunidad con algo visualmente potente. Cada color tenía un significado a la vida, la sanación, la naturaleza, la serenidad, la sexualidad. Y lo sorprendente es que en sus primeras versiones incluso había más colores que hoy en día. Lo menciono porque muestra cómo hasta un símbolo aparentemente simple tiene detrás una historia de creatividad y lucha. Y es un buen ejemplo de cómo la identidad homosexual ha transformado la cultura visual del mundo. También es interesante observar cómo la ciencia ha dado un giro radical. Lo que en el siglo XIX se consideraba enfermedad, hoy se entiende como parte de la diversidad natural de la especie humana. Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de clasificar la homosexualidad como trastorno, y más allá de lo oficial, hoy tenemos investigaciones en biología, genética y psicología que muestran que la orientación sexual
no es una elección, no es una moda, sino una combinación compleja de factores que forman parte de lo que somos. Ese respaldo científico no solo tumba mitos, sino que refuerza la idea de que sentirse invencible es también sentirse respaldado por la evidencia, no solo por la experiencia personal. Ahora bien, ¿qué significa ser invencible en lo práctico? Significa levantarse cada vez que alguien intenta menospreciarte, significa que, aunque te digan que no puedes, sigues demostrando que sí, significa que no necesitas encajar en la expectativa de nadie para vivir una vida plena. Y aquí está el truco: la verdadera invencibilidad no es un muro impenetrable, es la capacidad de seguir adelante a pesar de las grietas. Es la resiliencia convertida en fuerza. Y esa es una lección que trasciende la homosexualidad, porque aplica a cualquier persona que se haya sentido alguna vez diferente o marginada. Quiero aprovechar un momento para recordarte algo. Si este vídeo te está aportando valor, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Eso nos ayuda muchísimo a crecer y a que más gente pueda conocer historias y reflexiones como estas. Hablando de impacto, uno de los más grandes logros de la lucha homosexual es haber cambiado la narrativa del miedo a la narrativa del orgullo, pasar de esconderse en silencio a llenar plazas y calles con millones de personas. Ese cambio de narrativa es brutal, porque demuestra que la homosexualidad no es simplemente sobrevivir a pesar de la adversidad, sino vivir con alegría, sin pedir disculpas. Es la transformación del dolor en celebración. Y es también un mensaje motivador para cualquier lucha social. Si algo tan castigado como la homosexualidad pudo pasar del silencio a la visibilidad global, ¿qué otra causa no puede lograrlo con tiempo, valentía y persistencia? La homosexualidad también ha impactado en la creatividad humana de manera extraordinaria. Muchos de los grandes referentes de la literatura, la música, el cine o el arte pertenecen al colectivo, desde escritores como Virginia Woolf o Federico García Lorca hasta cineastas como Pedro Almodóvar. Sus obras no solo han influido en la cultura, sino que han ofrecido nuevas formas de ver el mundo. Y aquí quiero dar mi opinión. Creo que la creatividad florece especialmente en quienes han tenido que cuestionar las normas establecidas. La homosexualidad, al situar a las personas fuera del molde, les obliga a observar la realidad desde otro ángulo. Y esa mirada distinta enriquece el arte, la literatura y la sociedad en general. Un dato curioso es que incluso en la naturaleza encontramos ejemplos de homosexualidad en más de 1500 especies animales documentadas, desde pingüinos que forman parejas del mismo sexo hasta leones que establecen vínculos afectivos y sexuales entre machos. Esto rompe de raíz el mito de que la homosexualidad es antinatural. La naturaleza misma nos dice lo contrario. Y lo más poderoso es que esa evidencia científica coincide con lo que las culturas antiguas ya intuían, que el amor, en todas sus formas, es parte de la vida. La invencibilidad, en definitiva, está en no aceptar los límites que otros quieren imponerte. Está en escribir tu propia historia y en recordar que cada paso que das hacia tu autenticidad es también un paso que allana el camino para otros. La homosexualidad ha recorrido un camino lleno de obstáculos, sí, pero también ha conseguido logros impresionantes. Y esa combinación de lucha y triunfo es lo que hace que hoy podamos hablar de sentirse invencible. Porque ser invencible no es no caer nunca. Ser invencible es levantarse siempre.